Salmo 89, dice así en el nombre de Jesucristo: la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, en generación haré notoria tu verdad con mi boca, porque digo, para siempre será edificada misericordia, en los mismos cielos acogerás tu verdad. Oremos. Amén. Bendito el Padre Celestial. Señor, estamos muy agradecidos con usted, Sí, Padre, Señor, sí. la nueva oportunidad de vida que usted Gracias, Señor Señor. Padre. Usted nos ha guardado, Señor. Gracias, Ayuda Dios. nuestro paso a este lugar, a su oración. Sí, Señor. Señor, para poder escuchar su palabra y poder bendecir su santo nombre, Señor. Amén. Le rogamos, Señor, usted tome el control, Señor, sea usted Sí, bendiga, Señor. Padre, me parte a mí, Señor, Padre, y sea usted tome el control, Padre, que estos cantos puedan ser entonados sea para su gloria y su gloria, Amén. Padre, y al venir su palabra, sea usted, Padre, dando la porción a cada uno, Señor. Sí. Padre, bendiga nuestro corazón, bendiga a mi Padre, se lo pedimos todo, Sí, en el Señor. bendito y santo nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Pues gracias. Vamos a tratar de cantar el canto número 13, cuando el espacio quiera. Cuando mis pasos llegan hoy, Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de vida, Padre, por la oportunidad que nos das de estar en el lugar, Padre. Te pedimos que bendiga esta gente que va a ser recogida, bendiga toda la ley de Sí, Señor. que no puede visitar, Padre. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de Señor Sí, Jesucristo. Señor. Amén. Amén. Vamos a tratar de entonar el canto número 60, Paz inmensa. Amén.
De vida eterna. Oh Padre, seas tú obrando en cada una de sus vidas, ungiendo cada uno de esos oídos, Padre, para poder escuchar de tu palabra. Y así tú úngame, Padre, los labios, para poder hablar de tu palabra. Y que estos jóvenes puedan ser bendecidos y puedan reconocer que no es solamente para estar una vez más en este lugar, sino que hay un porqué, y eso es por disfrutar de esa bendición de vida eterna. Padre, bendición por la lectura de tu palabra, Padre, por lo que vamos a estar leyendo, meditando, y que todo pueda ser una bendición. Te lo pedimos todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Es un privilegio podernos encontrar en este lugar. Es de darle gracias a Dios. Porque pudo haber pasado algo en nosotros y pudimos haber amanecido, pero ya sin vida. O pudimos haber amanecido postrados en una cama o en un hospital. Pero le damos gracias a Dios que Él nos permite poder estar en este lugar y venir a decirle gracias, Señor.
oportunidad que tengo de poderme acercar a ese Dios que da vida. Entonces debemos de aprovechar las oportunidades que Dios nos da y querer estar más cerca de Él. ¿Qué se puede hacer el anhelo de cada uno de nosotros? Poder estar más cerca de Dios, porque sabemos que Él es la fuente de vida. Entonces es un privilegio poderle cantarle al Señor. Saber que como una mañana como hoy, Él se levantó de entre los muertos y venir y nosotros cantarle a Él en agradecimiento, reconociendo que fue la gracia de Dios para podernos dar vida a cada uno de nosotros. Bien, es un placer para mí el poderles saludar en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así saludamos a aquellos que nos puedan estar viendo a través del internet, esperando que también ellos puedan ser ayudados al escuchar de la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Queremos seguir meditando en el mensaje que hemos empezado. ¿Cuál es el tema del mensaje? ¿Cuál es la escritura que estamos tomando? Bien. Vamos a leer Mateo 24, del 34 al 35. Lenny, ¿puede leerlo? Voz fuerte. San Mateo 24, 34, 35 dice: De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios bendiga su palabra, pueden sentarse. Vemos lo que la palabra de Dios nos dice, que cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Qué es lo que nos está diciendo allí, Juan Carlos? Cuando dice que cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ajá. Pues, ajá. O sea, las promesas de Dios se cumplen. O sea, lo que Dios dice es de esa manera. Si Él dice cielos y tierra pasará, eso va a pasar, pero la palabra de Dios no pasa, ella tiene que cumplirse. Entonces todo lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra tiene que llegar a su total cumplimiento. Un ejemplo sencillo es en el tiempo de Noé, cuando Dios le habló a Noé y le dijo que venía una destrucción y que se necesitaba construir una arca. Entonces vemos que Noé empieza a obedecer a Dios, a construir esa arca, a predicar ese evangelio, que venía una destrucción. Vemos que la gente pensaba que eso no era verdad, que eso era una locura, que era invento de Noé. Pero Noé estaba seguro que no era invento propio, sino que Dios era el que le había hablado y le había dicho que venía una destrucción y que preparara una arca, porque era el medio de poder ser salvo, era a través de esa arca. Entonces vemos que cuando Dios habla, eso se cumple. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Eso es lo que lo hacía Noé, estar firme, seguro de que eso iba a acontecer, porque no era algo propio, sino que Dios lo había hablado. Y él se mantuvo, vea usted, fundado en la roca, firme en lo que Dios le había dicho. Vemos que la gente se reía de él y no quisieron creer, pero vemos que era palabra de Dios y se llegó al cumplimiento. Y lo podemos ver a través de cada uno de los tiempos. Ha sido de la misma manera. Dios ha hablado, Dios hace promesas y llega el tiempo en que Dios cumple su promesa. Y podemos verlo a través de las edades, Dios actuando de la misma manera. Y vemos que Él tenía promesas para el tiempo final, lo cual es el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y aquí os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dios haciendo una promesa que enviaría el profeta Elías antes de la destrucción. Y vemos que Dios lo ha cumplido en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Tenemos a un profeta vindicado que Dios habló a través de él. No fue invento de él, no fue algo
que él pensaba, sino que Dios lo envió, Dios habló a través de él. Y podemos ver las palabras que Dios ha hablado a través de esa boca cumpliéndose en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Eso no quiere decir que cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Vemos que allá era un mensaje de preparación, porque venía una instrucción y había un refugio, y ese era el arca. Y vean usted en el tiempo final, de la misma manera, hay un mensaje de preparación. Dios tuvo un profeta allá, Dios tiene un profeta aquí. Vea usted diciéndonos que viene una destrucción, que viene una quema, pero vemos que hay una solución, hay una vía de escape, y esa vía de escape es nuestro Señor Jesucristo. Allá fue el arca, algo natural, hoy es espiritual. Él es nuestra arca. Nosotros tenemos que estar dentro de Él para poder ser libres del juicio que está por venir. Vea usted qué bendición para los que creyeron en el tiempo de Noé. Vemos que cuando la destrucción vino, o sea, la lluvia empezó a caer, los creyentes, los escogidos de ese día, fueron sorprendidos dentro del arca. Y muchos, vea usted, aquellos que rechazaron, fueron sorprendidos afuera del arca, a donde tenían que recibir la destrucción. Que sea el Señor que nos ayude, como aquellos que fueron sorprendidos estando adentro. Que nosotros podamos estar adentro cuando todo esto se desarrolle, cuando toda esta destrucción va a venir. Que nosotros podamos estar dentro del arca. Pero depende de usted nuestra decisión. ¿A quién le creemos? ¿A quién le servimos? Y ese es el porqué de estos momentos. Esto es una bendición para cada uno de nosotros, porque venimos a meditar de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que hay dos lugares. ¿Tienen ustedes que hay dos lugares? El lugar de vida eterna y el lugar de perdición. El lugar a donde Dios tuvo que morir y rasgar el templo para podernos abrir un camino y nosotros pudiéramos entrar. Y el lugar a donde van los desobedientes que no quieren escuchar de la palabra del Señor. Le toman más importancia lo que el mundo tiene, lo que el mundo ofrece. Pero usted sabe cuál es el final, y el final será ese infierno. Hoy tenemos la oportunidad de decidir, de servirle a Dios con todo nuestro corazón, de entregarnos por completo, no ser un religioso más, no ser parte del grupo, sino ser parte de esa novia que será raptada un día de esto. Y para eso se necesita ser decisiones y que haya entrega en cada uno de nosotros. Por eso la Escritura dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Si usted tiene hambre, si usted tiene sed, ustedes son bienaventurados, porque ustedes están buscando por esas bendiciones que Dios tiene para los creyentes y para poder recibir esa promesa de vida eterna si le servimos a Él. Que sea el Señor que nos ayude. Vea usted qué gran oportunidad nosotros tenemos. Somos privilegiados al estar en un lugar como esto, para poder venir y escuchar de la palabra de Dios la advertencia que hay dos lugares y depende de nosotros el lugar o el camino que tomemos, será el lugar que vamos a llegar. Que Dios nos pueda ayudar y podamos hacer la mejor decisión. Bien, estamos meditando en este mensaje la palabra infalible de Dios, y espero que podamos ser ayudados. No quiero repetir porque el tiempo pasa luego, pero hemos estado hablando cómo el profeta nos trae el ejemplo de lo natural, de los constructores. Depende del trabajo que ellos hagan, de eso depende la reputación. Si hacen un trabajo mal hecho, ve usted la mala fama que se corre de ese constructor, que no puede, que no lo hizo bien, que ya se está cayendo y todo eso. Entonces el constructor que se cuida y sabe que depende de su reputación, vemos que él trata de ser serio, él trata de ser honesto, él trata de hacer una obra que se va a mantener firme, que no se va a ir a la ruina, sino que se va a mantener por mucho tiempo.
Entonces, y de eso depende su reputación. De cuando alguien hace un buen trabajo, ve usted uno, aunque no sepa de ese trabajo, pero más o menos sabe de usted si ese trabajo ha quedado bien o ha quedado mal. Porque si quedó mal, está a la vista, se pueden ver los errores. Vea usted, y si quedó bien, pues no es ese trabajo, lo han hecho bien. Le dieron un buen fundamento, escarbaron hasta llegar a donde está ese lugar firme para que esa columna pueda quedar firme y esa obra pueda mantenerse. Pero vea usted, si alguien nomás hace un medio escarbe y la tierra es floja y luego allí pone el fundamento, esa obra se va a caer porque no tiene un buen fundamento. Cualquier cosa va a pasar, cualquier viento, cualquier lluvia fuerte, y vea usted, será un desastre. Y entonces la reputación será una reputación mala. Entonces el profeta nos trae esos ejemplos en lo natural para que nosotros podamos ver que Dios mantiene su reputación. Como Dios obró en el tiempo de Noé, que Dios habló y Dios cumplió. Y vea usted, la palabra de Dios se cumplió en ese día, mostró que Dios había hablado a través de Noé, porque lo que él dijo que iba a acontecer, aconteció. Entonces vemos que Dios mantiene su reputación. Ese es el porque dice que cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, porque lo que Dios ha hablado, las promesas que Dios ha hecho, Dios las ha venido cumpliendo, porque Él es Dios. Él tiene que estar seguro para poder mantener su reputación, que cuando Él habla, se cumple. Espero que lo podamos entender, porque el profeta nos trae de esos ejemplos tan sencillos para que nosotros los podamos ver. Dice así, ahora, cuando este gran arquitecto, hablando de aquel que se hizo cargo de ese puente que iba a venir de un lugar a otro, y era extenso, de ese puente tenía que ser fundado, vea usted, dentro de ese mar. A veces yo me pongo a pensar de qué conocimiento, qué conocimiento lo que ellos reciben, de venir y poner esa base en lo profundo del mar. ¿Cómo le hace? Pero ellos estudian para eso. Entonces vemos que muchos no tenían el valor de tomar ese trabajo, pero este arquitecto, de usted, él se hizo cargo de ese trabajo, porque él se tenía confianza. Él sabía que había hecho los trabajos que había hecho, habían sido trabajos buenos y se había mantenido su reputación, y él estaba seguro que este trabajo iba a quedar bien hecho y podía mantener una reputación más grande y decir: qué hombre más inteligente, qué hombre más cuidadoso, qué obra la que hizo en ese lugar. Entonces vemos que él estaba en eso, quería mantener su reputación, que era un buen arquitecto. ¿Cuánto más Dios? Si es así en lo natural, ¿cuánto más Dios no iba a tener cuidado de poder mantener su reputación? Ese es el porqué Él nos ha dado lo mejor. Sabemos que el camino del Señor, de Dios, tiene fundamento, y lo que Él dice se cumple al pie de la letra. Dice ahora, cuando este gran arquitecto bajó para construir este puente, lo primero que hizo fue decirles que él podía hacerlo. O sea, que él aceptó el reto. Él dijo: yo acepto este trabajo. Pero de hecho, él tuvo que pedir, vea usted, que suficiente dinero, porque él iba a poner lo mejor de lo mejor. No iba a poner piezas, vea usted, que no iban a soportar, sino que él iba a buscar de esas piezas que soportaría todo lo que era esa sal de ese mar, y esa carga que se iba a llevar, eso tenía que quedar firme. Dice así: lo primero que hizo fue decirle que él podía hacerlo y que era un hombre de reputación. Se había hecho trabajos buenos, y eso le ayudaba a él de que la gente tuviera confianza de que él iba a hacer un buen trabajo en ese lugar. Entonces lo que hizo, lo primero, después de recibir el contrato, él sabía que si en algún momento podía construir ese puente, y si lo hacía exitosamente, que su reputación sería mayor. Él les estaba cuidando de eso. Él no iba a hacer un trabajo solo por decir
y que eso no quedara firme y que eso fuera a llegar al desastre. Él tenía que tener ese cuidado de querer ser un buen trabajo, porque de eso dependía su reputación. Y él sabía que si lo lograba, su reputación iba a ser grande. Sabemos que los seres humanos aprendemos y cada vez tratamos de mejorar, pero con Dios la cosa es diferente. Él sabía que estaba haciendo un buen trabajo desde el principio, porque sabemos que Dios es Dios y lo que Él dice se cumple. Él sabía que iba a ser de esa manera como se lo había dicho a Noé, y vemos que cada vez que Dios ha prometido es de esa manera, porque sabemos que en Él hay confianza. Bendito sea su nombre. Si lo hacía exitosamente, que su reputación sería mayor que cualquier otra reputación. Cuando dice reputación, está hablando de su fama, de lo que la gente iba a decir de él si ese trabajo era bueno. Dice así: por construir este puente famoso. O sea, cuando habla de este puente famoso, era lo largo que tenía que atravesar sobre ese mar y unir de un extremo a otro extremo. Vemos que había profundidades en ese mar. Y vea usted, ese es el por qué los otros le tenían temor. Ve, pero vemos que este tenía experiencia. Y vemos que él excavaba y excavaba. Y mientras hallaba que no había fundamento, él seguía profundizándose hasta que lograba llegar a donde había roca, a donde la base estaría firme, a donde él sabía que ese puente se podía mantener porque tenía buenas bases. Que Dios nos pueda ayudar y podamos adecuar. Entonces lo primero que él hizo fue seleccionar primero lo mejor que pudo encontrar de arquitectura, de mano de obra calificada. No buscó aprendices, alguien que empezaba a soldar, alguien que empezaba a hacer mezcla, alguien que empezaba ese trabajo. Él tuvo ese cuidado de buscar gente seleccionada, gente de usted que ya tenía experiencia, de que trabajaba y trabajaba bien. Que Dios nos pueda ayudar. Él tuvo ese cuidado con mano de obra calificada. Sabía que era una obra especial que estaba haciendo. No era cualquier murito allí, retención, ve y solo ponerle piedra y todo eso. No, él sabía que era un trabajo especial y que eso tenía que quedar firme. Dice así, pudo encontrar, dice primero lo mejor que pudo encontrar de arquitectura de mano de obra calificada. Espero que podamos entender eso. Buscó gente de experiencia que sabía el trabajo. Y todo lo que dice, y a todo lo que acudió, lo probó todo. Incluso, dice, todo el acero que metía en el puente, todo tenía que ser considerado. ¿Cuánto tiempo resistiría el clima? Él tuvo cuidado de todo eso. ¿Cuánto tiempo resistiría la sal? ¿Cuánto resistirían las tormentas? Y si ocurría un incendio, ¿cuánto se expandiría en clima cálido? Y todo tenía que ser probado. O sea que él no se puso solo venir y vamos a hacer esto y buscar a la gente inexperta y querer construir aquello. Él primero hizo un estudio. Que Dios nos ayude. Él quería estar seguro. Él tenía que probar de usted aún la mano de obra que fuera calificada. Él tuvo que probar cada material que iba a ocupar para ese puente. Él quería estar seguro. Dice así, todo tenía que ser probado. Y vea lo que dice acá. De esa manera Dios lo hizo. El profeta nos trae este ejemplo para que podamos ver lo que Dios hizo en lo espiritual. Él quería estar seguro de venir y rescatarnos a nosotros. Él quería estar seguro de darnos el perdón de nosotros. Y Él puso el mejor material.
Vemos que Él mismo fue el que vino y fue crucificado en esa cruz. Fue Él mismo que vertió esa sangre por cada uno de nosotros. Él quería estar seguro. Él iba a mandar a alguien en particular y decirle, hazlo tú en vez de mí. Eso no iba a funcionar. Él mismo tenía que venir y pagar el precio, porque Él sabía que necesitábamos de esa sangre para poder ser redimidos, para que nuestros pecados fueran perdonados. Él tuvo ese cuidado, diciendo Dios, Él dio lo mejor. Que Dios nos pueda ayudar. Pero Dios sabía lo que nosotros necesitábamos, y Él vino, el gran arquitecto vino y hizo un puente para cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos pasar por ese puente. Él unió el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento al venir y morir en esa cruz. Él hizo el puente para que nosotros pudiéramos caminar en ese puente, y Él quería estar seguro que ese puente iba a funcionar, porque se necesitaba de ese puente. Nosotros debemos de estar contentos con Dios, agradecidos con Dios, que Él abrió ese puente para que nosotros pudiéramos ser librados de la peste, de la quema que está por venir. Él lo hizo. Él tuvo que tener cuidado, y Él hizo lo mejor de lo mejor. De esa manera Dios lo hizo cuando creó este puente de salvación. Bendito sea su nombre. Es un puente de salvación para que nosotros pasáramos de la tierra a la gloria. Él lo probó. Todo siervo que a Él viene debe de ser examinado. Pero usted, ¿qué clase de hijos e hijas nosotros tenemos que ser? Nosotros tenemos que ser probados, como esas piezas fueron probadas. Nosotros tenemos que ser probados. Ese es el porqué problema tras problema, enfermedad tras enfermedad, esto y lo otro. Dios está probando sus piezas. Vemos que son esos hijos e hijas de Dios, que formaremos esa novia que será raptada un día de esto. Dios está escogiendo lo mejor de lo mejor. Bendito sea su nombre. Y para eso nosotros tenemos que ser probados. Cada hijo que viene a Dios primero debe ser probado y examinado por Dios, entrenado como hijo y llevado a Cristo. Primero debe ser probado. Los profetas deben ser probados primero. Él dijo, si un profeta dice algo y lo que dice no llega a suceder, no lo escuche. ¿Por qué? Porque es un profeta falso. Ha dicho algo que va a acontecer y vemos que no acontece, porque cuando Dios habla, acontece. Entonces, que Dios nos ayude en la forma de poder probar si alguien tiene lo correcto o no tiene lo correcto. Tiene que ser examinado a través de la palabra del Señor. Si un profeta dice algo y lo que dice no llega a suceder, no lo escuchen. Es algo probado por el tiempo. Si este hombre si ese hombre que construye ese puente lo prueba todo por el tiempo, incluso hasta los tornillos que puso en el puente, le puso un imán para ver si eran de acero genuino o no. Cuando fue a arreglar la gran torre, dijeron, lo llevaron hasta en medio de las aguas. No sé qué tan largo tiene que ser para hundir esta columna allí, para asegurarse de que nadie perdiera la vida al hacerlo. Vemos que eran trabajos arriesgosos, pero vemos que todo tuvo que ser estudiado, para que no hubieran pérdidas de vidas humanas, porque era un trabajo, vea usted, arriesgoso, vea usted, era un trabajo grande. Dice así, para asegurarse de que no perdiera la vida al hacerlo, en la medida de lo humanamente posible, Él cavó. O sea, para poder hacer la base, Él cavó. ¿Cómo le hacen para cavar dentro del agua? Esa sería mi pregunta. Pero usted, ellos estudian eso y ellos saben cómo
cómo hacerlo. Él cavó, golpeó una capa, probó la piedra, no era del tipo correcto. ¡Qué tremendo! Él quería hacer un buen trabajo. De hecho, alguien hubiera dicho, ya encontré algo sólido, aquí está firme, pero él no estaba seguro. Él probó que eso no resistía y él siguió profundizando. O sea, que era un buen constructor, porque alguien le había dicho, ya la hice, no está tan profundo, ya aquí está sólido, pero él quería estar seguro y él profundizó más. Espero que lo podamos ir entendiendo y ver lo que Dios hizo para con cada uno de nosotros. Dice, y él golpeó una capa, probó la piedra, no era del tipo correcto, explotó más y más y más profundo, porque sabía que este gran arco aquí en medio sería lo que daría, dice eso dice en el puente. Vemos la carga de ese puente, ve usted lo largo que eso era, ve lo que no podía quedar en algo inestable, tenía que quedar en algo sólido para poder sostener ese gran puente. Ese es el por qué él siguió excavando, explotó más y más y más profundo, porque sabía que este gran arco, lo que era el puente, este gran arco aquí en el medio sería lo que daría eso en el puente. Tiene que fijarse en el tipo correcto de roca. Que Dios nos ayude. Nosotros tenemos que estar en el tipo correcto de roca. Nosotros debemos de estar fundamentados en la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Que sea el Señor que nos ayude a estar en algo estable, porque si no estamos fundados en la roca, cualquier cosa nos mueve, cualquier idea de humano nos mueve, cualquier doctrina, vea usted, nos hace seguir eso. Pero cuando nosotros estamos fundamentados en la roca, se levante lo que se levante, lo diga quien lo quiera decir, sabemos que tenemos la seguridad porque estamos fundamentados en la roca y de ahí no nos movemos. Y él tuvo ese cuidado. Ese es el porqué dio lo mejor para cada uno de nosotros, para que nosotros estemos fundamentados en la roca, y la roca es Cristo. El tiempo se nos terminó. Ahí lo vamos a dejar. Que Dios nos pueda ayudar. Pónganse de pie. Espero que podamos entender lo que Dios nos está tratando de decir, a dónde nosotros tenemos que estar fundamentados. Vemos que si este hombre en lo natural tuvo el cuidado para poder mantener su reputación, que es de Dios, cuando sabía que él tenía que dar lo mejor, y sabemos que él se dio él mismo para poder darnos esa seguridad a nosotros y estar fundamentados en la roca. Vemos que es estable lo que Dios ha prometido, porque sabemos que es la palabra de Dios. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar en este lugar y poder meditar de tu palabra. Padre, que tu gracia sea con cada uno de nuestros jóvenes y ellos puedan ser bendecidos al escuchar de tu palabra. Padre, te damos gracias porque permitiste la oportunidad, Padre, y es una bendición poder escuchar de ti. Padre, ayúdanos a seguir hacia adelante y saber que tú tenías lo mejor para cada uno de nosotros. Ayuda, bendice a estos jóvenes, ábreles tú el entendimiento y ellos puedan ver la oportunidad que ellos tienen hoy en vida de poder venir y caminar en ese puente que tú hiciste. Padre, uniste desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Padre, hacia la gloria. Padre, te damos gracias por todo ello y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues,